Hablemos de lo solo Jesús. En el siglo III después de Cristo, Sebelio, presbítero cristiano de la iglesia al norte de África, comenzó a negar la evidencia de la Trinidad. Decía que Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento y la única persona de la deidad, por lo cual para él los términos Padre y Espíritu Santo eran otros nombres de Jesús que se referían a ciertos aspectos de su personalidad. Esta doctrina llegó a conocerse como modalismo, por su insistencia de que los distintos nombres eran solo modos de representar a Jesús. La herejía de Sabelio desapareció de la iglesia antes de finalizar el siglo IV, pero en estos días se ha levantado otra vez. Carlos Brumbach describió el surgimiento de la doctrina unitaria llamada solo Jesús. Esto dentro del movimiento pentecostal. En 1913, Juan G. Shepherd tuvo una revelación sobre el poder que hay en el nombre de Jesús. En el campamento donde se encontraba, los pastores comenzaron a estudiar el asunto y cayeron en la conclusión de que el verdadero bautismo en agua debería ser solo en el nombre de Jesús. Y empezaron a bautizarse de nuevo, según esta fórmula. Pero ¿cómo reconciliar el hecho de que en Mateo 28:19 Jesús mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, alguien recibió una luz sobre esto en particular. Los tres eran solo una persona. Y su nombre, dicen ellos, era Jesucristo. Los nombres Señor, Jesús y Cristo eran lo mismo que el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús revelaba distintos aspectos de su naturaleza como Padre, Espíritu Santo y Hijo. Pero estas, dicen ellos, no eran distintas personalidades. La deidad se componía solo de Jesús. La nueva luz se esparció rápidamente y ganó muchos adeptos. Entre iglesias organizadas que se formaban en este movimiento, las más fuertes que se hallaron en varios países son la Iglesia Pentecostal Unida, la Iglesia Apostólica Fe en Cristo Jesús y la Luz del Mundo. Hay más iglesias pequeñas y grupos independientes que aceptan también esta doctrina. Se debe aclarar también que algunas iglesias trinitarias, o sea que creen en la Trinidad, bautizan en el nombre de Jesús, creyendo que esta es la fórmula correcta. No se debe confundir estos miembros de en el nombre de Jesús con los de solo Jesús. Doctrinas. Las iglesias con las creencias solo Jesús son ortodoxas en casi todas las creencias, menos en la Trinidad. Difieren de otras iglesias evangélicas en la forma del bautismo. Veamos primero el problema del bautismo, puesto que el bautismo llevó a estas personas a la doctrina unitaria, o sea, a la solo Jesús. El bautismo en agua. La doctrina de solo Jesús enseña que el bautismo en agua debe ser en el nombre del Señor Jesucristo según Hechos 2:38. Cristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los judíos acostumbraban bautizar en agua a los gentiles convertidos. Esto para testimonio público de que ya eran de Dios. Juan el Bautista bautizaba a los judíos arrepentidos en testimonio de que rendían su vida a Dios. Y los cristianos fueron comisionados a ir por todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje de Pedro en el día del Pentecostés se dirigía a millares de judíos religiosos que ya creían en el Padre y en el Espíritu Santo, pero no reconocían a Jesús como su Mesías, pues lo habían crucificado. Para ser salvos tenían que arrepentirse y bautizarse en su nombre para aceptar públicamente que lo aceptaban como Mesías y su Salvador. Era por tanto natural que a este grupo Pedro lo mencionara solo en el nombre de Jesús. Cristo viene de la traducción griega de la palabra hebrea que tenemos como Mesías en español. Ambas palabras significan ungido y se refieren a la persona que Dios ungiría para ser profeta, sacerdote y rey y salvar al mundo. Así que bautizarse en el nombre de Jesucristo era reconocer públicamente que Jesús era el Cristo. Era crucial para su salvación arrepentirse y confesar que Jesucristo era el Cristo como Hijo de Dios, en un plano de igualdad con el Padre y el Espíritu Santo. No hay conflicto entre los dos textos. Tenemos en Hechos 2:38 el mandato de bautismo en aguas como confesión de fe en Cristo Jesús, en énfasis especial que era necesario para los judíos. Y en Mateo 28:19 tenemos la forma bautismal que se debía de emplear a todas las naciones al cumplir con la Gran Comisión. Tenemos, por ejemplo, los escritos de diversos hombres destacados de la iglesia primitiva y nos prueban que los apóstoles y pastores de aquellos días bautizaban en el nombre de la Trinidad y no solo en el nombre de Jesucristo. Un libro muy antiguo llamado Las Enseñanzas de los Apóstoles dice: ahora concerniente al bautismo, bautizad de esta manera. Después de dar enseñanza en primer lugar de todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sigue diciendo también: el obispo o presbítero debe bautizar de esta manera, conforme a lo que nos mandó el Señor, diciendo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Justino Mártir, en el año 165 después de Cristo, escribió: son traídos, hablando de los nuevos conversos, a un lugar donde hay agua y reciben de nosotros el bautismo, lavamiento de agua, en el nombre del Padre, Señor de todo el universo, y de nuestro Salvador Jesucristo, y del Espíritu Santo. Tertuliano en el 196 después de Cristo, Clemente de Alejandría en el 156 después de Cristo y Básilo en el 362 después de Cristo nos dan el mismo testimonio. Básilo aclara aún más el tema al decir: nadie se ha engañado ni suponga que porque los apóstoles frecuentemente omitan los nombres del Padre y del Espíritu Santo en hacer mención del bautismo, no en la fórmula cuando están bautizando, no sea importante invocar estos nombres. Según de Juan 2:3 dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y amor. Aquí dice explícitamente que el Señor Jesucristo es Hijo del Padre, así que es imposible que Él se refiera solo a sí mismo en la fórmula del bautismo, la Trinidad. La doctrina Solo Jesús enseña que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres nombres de Jesús. Citan Deuteronomio 6:4, Éxodo 20:3, Isaías 44:6 y otros textos que dicen que Dios es uno. Ponen tanto énfasis en la verdad bíblica de la unidad de Dios que cierran los ojos a otra verdad bíblica. En esta unidad hay tres personas divinas. Cristo habló de la Trinidad. Jesús habla del Padre y del Espíritu Santo como personas distintas. Ruega al Padre que envíe al Espíritu Santo y Él y su Padre se manifiestan a los que le aman y vendrá para morar en los que lo aman y guardan sus mandamientos. El Padre enviará al Espíritu Santo en nombre de Él, pues va al Padre y el Padre es mayor que Él. Hace lo que su Padre le mandó y sigue hablando del Padre y del Espíritu en el versículo 15 y 16. Y en el 17 tenemos su oración al Padre. Desde las primeras palabras que tenemos de Jesús hasta su último encargo a los discípulos, habla de Dios Padre como otra personalidad distinta a la suya. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios del Padre me es necesario estar? Preguntó en Lucas 2:49. No dijo en mis negocios como Padre. Constantemente se refiere a sí mismo como enviado del Padre. Jesús decía que las obras que Él hacía y las palabras que Él hablaba no eran de Él, sino del Padre. Menciona cosas, conocimientos y actividades que corresponden definitivamente a uno y no al otro, con lo que mostraba que Él y el Padre eran dos personas. El Padre entrega el juicio al Hijo, el Padre sabía de la venida futura del Hijo, pero el Hijo no lo sabía. El Padre glorificaba al Hijo, el Padre lo ama a Él y Él al Padre, y un largo etcétera, etcétera. Jesús oraba al Padre. Jesús se dedicaba a la oración no solo como ejemplo, sino para tener comunión con su Padre y recibir respuestas a sus peticiones. Cristo, nuestro sacerdote, intercede ante el Padre. Todo el sistema simbólico de sacerdocio pierde su sentido si solo existe Jesús en la deidad. La epístola de los Hebreos enseña que Jesús convirtió en realidad ese simbolismo al presentarse a sí mismo como sacrificio a Dios Padre, donde intercede por nosotros. Lo solo Jesús, al ser confrontados en este hecho, niegan que haya oración en el cielo. Pero estos textos nos enseñan que Él vive eternamente para interceder por nosotros. 1 Timoteo 2:5. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. El ángel menciona la Trinidad en la Anunciación. Cuando el ángel Gabriel anunció a María la encarnación, mencionó a las tres personas de la deidad en Lucas 1:35. Miembros de la Trinidad se manifestaron simultáneamente. En su bautismo Jesús salía del agua cuando el Espíritu Santo descendió como paloma y se oyó la voz del Padre desde el cielo. En dos otras ocasiones leemos que la gente que estaba con Jesús oyó la voz del Padre. Y en el monte de la transfiguración, Dios dijo desde la nube: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo pudo ver Esteban a Jesús a la diestra de Dios si Jesús y el Padre es el mismo? Y Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3 nos presentan al Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Los apóstoles creían en la Trinidad. La predicación de Pedro en la casa de Cornelio enseña la unidad de Dios en la cooperación de tres personas. Efesios 2 del 8 al 22 enseña que las tres personas de la Trinidad obran para nuestra salvación. Hebreos 9:14 pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? 1, 2, 3. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Podemos ver también Romanos capítulo 1 del 1 al 4, 1 de Pedro 1, 2, 1 de Juan capítulo 3 versículo 23 y 24. Típica es la bendición apostólica que invoca a la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.
Amén. La doctrina de solo Jesús le quita sentido a las Escrituras. La hermosa oración de Juan 17 no tiene sentido si el Padre es solo Jesús. Juan 3:16 pierde su sentido, pues ¿quién será el Hijo unigénito? ¿Qué quiere decir Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 y el versículo 14? ¿Cuándo afirma que el Verbo era con Dios y era Dios y que era el unigénito del Padre? Si Jesús es la única persona de la Trinidad, ¿qué significa Juan 1:18? A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.